Hola, buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Codificando tu Vida. Estamos en el episodio 14 y vamos a platicar acerca del tema de genograma. ¿Nos puedes dar la introducción a este tema, Be? Sí, buenas noches a todos. El genograma lo llamamos también árbol genealógico y para dar una definición sencilla es como en una empresa tenemos un organigrama que define pues la posición de cada uno y la jerarquía, y el genograma nos permite hacer lo mismo pero adentro de una familia, un sistema familiar. Entonces ahí nos permite tanto de recordar los datos de la parte de mamá que de la parte de papá y alcanzar a tener todos los miembros, incluir a todos los miembros de nuestro sistema. Había leído en un libro, no recuerdo de quién, les debo la bibliografía, acerca de que el genograma nos sirve como un mapa también para rastrear, por ejemplo, vínculos, lealtades que podamos tener, ya sea de fechas, por nombres. ¿Qué otro tipo de cosas podemos notar y observar en un genograma? Sí, el genograma en terapia sistémica es una herramienta bien interesante porque nos permite justamente buscar vínculos con miembros de la familia. A veces podemos tener síntomas que nos damos cuenta que no son totalmente de nosotros y buscamos a quien pertenecen, no para encontrar culpables, pero más bien para dejar de cargar con cosas que no son de nosotros. Y entonces podemos efectivamente buscar pues si tenemos afinidad por hermandad, si tenemos pues vínculo por fecha de nacimiento, de concepción, de defunción, si tenemos vínculo por nombres, cuál es nuestro proyecto sentido también con lo que hemos platicado en otros podcasts. Podemos ver si estoy reemplazando a un muerto, a un miembro de la familia. Y podemos ver también dinámicas, cómo se llevaban, por ejemplo, las mamás con los hijos, los papás con los hijos, y observamos que a veces hay vínculos que son con conflictos, con distancia, muy estrechos. Entonces todo eso nos da como una dinámica familiar y nos apoya en terapia para trabajar en nosotros. Y una de las dudas que a veces llegan en consulta, que nos ha tocado, y que creo que es conveniente platicarlo aquí en el podcast, es acerca de qué se necesita para poder empezar a hacer el genograma, porque a veces, y me incluyo en esta parte de la población, que no tenemos ni idea de más ancestros, de más familiares, y mi genograma, por ejemplo, se limitó en un principio a papá, mamá, hermanos y a lo mejor abuelos, ¿no? ¿Qué se necesita para empezar a hacerlo? Se ocupa mucha información, es necesaria tener, no sé, muchos nombres o fechas. Al inicio, pues se dice que tanto en la parte de descodificación que terapia sistémica, si podemos tener entre 3 o 4 generaciones para poder empezar, es una información muy válida. Y ahí después hay que investigar un poquito más. A veces los papás no quieren hablar tanto, entonces vamos con los tíos, la tía o la prima. Siempre tenemos a alguien que es de chisme en la familia. Siempre tenemos a alguien que es de chisme en la familia. Entonces, toda la información que podemos recuperar, o también cuando empezamos ese trabajo, a veces nos empieza a regresar recuerdos. Entonces, o sueños, o recuerdo, por ejemplo, que de pequeña, a los 6 años, recuerdo que estaba en una fiesta de familia y que pasó tal cosa. Ya lo apunto, porque tal vez tiene que ver con una dinámica familiar. Sí, es como hacer una labor de investigación, vaya, tipo Sherlock Holmes, o en el que nos metemos a investigar. Puede que nos empecemos a topar con situaciones que la información no sale o que no se encuentra tan fácilmente. Como tú dices, si damos con esos familiares que se saben la historia de pi a pa, es como una mina de oro en la que podemos empezar a investigar, ¿no? Sin embargo, para la gente que a lo mejor no tiene como muchas referencias, lo básico podría ser papá y mamá, y aún así, aunque se desconociera la figura de papá y mamá, pues lo que he trabajado con algunos pacientes, y creo que lo hemos visto en talleres, es poner a papá, mamá y a los abuelos, incluso a los tataras, aunque no se conozcan los nombres ni las fechas,
Sin embargo, son personas que sí estuvieron, ¿no? Aunque no las conozcamos. Y ya poquito a poquito, y con el tiempo, con el trabajo personal, generalmente va saliendo la información, o si no sale la información, sí nos damos una idea de cómo pudieron haber sido las vidas de los antepasados. Así es, yo por ejemplo con la familia de mi papá me quedé mucho tiempo nada más con mis abuelos, sin saber más de los hermanos de ellos, y hace poco tuve información de mis bisabuelos, pero tampoco sé cuántos hermanos tuvo mi abuelo, cuántos hermanos tuvo mi abuela, y es información que aún es muy vaga para mí. Pero tengo una idea de lo que ha podido pasar de la historia de mi familia con lo que he trabajado en terapia. Sí, este tipo de trabajos a veces se pueden volver tardados, pero así como son de tardados pueden ser muy interesantes. Entonces, por este podcast vamos a concluir la primera parte de genograma. En el siguiente seguiremos platicando sobre el genograma, pero con otros temas a tratar. Y nos despedimos agradeciéndoles a todos el acompañarnos en este podcast y los invitamos a seguirnos escuchando cada semana. Nos despedimos y les deseamos una bonita noche. Muchas gracias, hasta luego.